Bueno, seguimos. El problema de filmar con el teléfono. Eh, bueno, eso es una falla del mercado. Y una falla del mercado importantísima son los bienes públicos. Entonces, los bienes públicos se lo definen por la negativa. O sea, si yo lo podría hacer desde la positiva, le diría, ¿qué es un bien público? Un bien público es una acción del Estado que para resolver un problema colectivo, esto en el marco de las políticas públicas, en el cual esos bienes no tienen rivalidad ni exclusión, su costo marginal es cero o al menos inferior al costo medio, y no hay posibilidad de captar la renta de lo entregado, de lo producido. En realidad lo que estoy haciendo es definir, es ponerme dentro de lo que es una falla del mercado. Entonces yo lo puedo, en base a la definición de lo que es el mercado de competencia perfecta y de lo que son sus fallas, puedo decir, dentro de la falla del mercado ahí están los bienes públicos. ¿Por qué? Bueno, porque no responden a esas cuestiones. Como recién adelanté, en los bienes públicos no hay rivalidad y exclusión, en principio. Después vamos a ver algunas excepciones. ¿Qué quiere decir no hay rivalidad y exclusión? En un par de zapatos, yo sé cuánto cuesta ese par de zapatos y alguien va a pagar por el costo mío. Alguien va a pagar por ese costo, entonces está internalizado el costo en el producto. Hay rivalidad y exclusión porque hay mucha gente que quiere comprar el zapato, pero solamente lo va a poder tener el zapato aquel que pague, porque no hay otra manera de disfrutar el zapato que pagándolo, que comprándolo. No hay presencia de free riders, o sea, que el zapato lo tiene que pagar, es imposible. Y bueno, y vamos a ver cuál sería entonces un bien público. No rivalidad, no exclusión, y entre otras cosas también habíamos dicho que el costo marginal es cero, nunca se congestiona, es cero o es inferior al costo medio. Y eso es lo que no nos pasaba con los cinturones. En los cinturones el costo marginal puede ser cero hasta que llega al cinturón número 100. Y en ese momento pega un salto. Bueno, acá es inalterable. De manera constante es cero, o por lo menos es inferior al costo medio. En los bienes homogéneos eso no pasa. En los bienes homogéneos se puede comportar como cero, o se puede comportar un poquito inferior al costo medio, pero indefectiblemente en algún momento pasa. El costo marginal va a pasar al costo medio, en el cinturón 101, por ejemplo. Bueno, entonces, un bien público es una falla de mercado, no hay rivalidad y no hay exclusión, es imposible hacerlo, y precisamente por eso los produce el Estado, porque no existiría, por eso expresarlo desde la negativa, no siempre existió el Estado, y el Estado también viene a resolver cuestiones que mitigan a un problema colectivo, pero al ser colectivo nadie es tan solidario, nadie es tan colaborativo, ni tan tonto diría yo, como para hacer algo y no poder recuperar la inversión o el costo. Y no tengo manera de recuperarlo, porque no tengo manera de obligar. Y acá voy a agregar algo que va de factura propia, lo leí hace poco en algún libro, creo que de Wallace Oates, pero que incorpora el material que circula por administración pública. Además de todo eso, de lo que veníamos diciendo, todo depende de la tecnología. ¿Qué es la tecnología? Es el modo de producir, ¿no? que interviene en un proceso que transforma, un proceso productivo, de los que habíamos hablado, ¿no? Dijimos, produce a través de procesos, las políticas públicas.
¿Mm? Tanto para bienes y servicios públicos como para actividades regulatorias. Pero en este caso nos vamos a quedar con el tema de los bienes públicos. El ejemplo que pone Samuelson, y por eso voy al tema económico, porque estamos hablando ahora de la estructura económica de los bienes públicos. Y estamos en la Facultad de Ciencias Económicas y ustedes lo van a poder entender. Por lo menos tienen la vocación de saber esto, y son elementos que ustedes ya dominan. Samuelson pone un ejemplo, ¿no? Y dice los faros hace 200 años o más de 100 años. ¿Qué es un faro? Un faro, yo no estoy ahora en la clase presencial, yo siempre hago esta pregunta: ¿qué produce un faro? Entonces algunos dicen luz. No, a través de la luz producen algo que es información, ¿no? El faro en realidad lo que provee es información. Sucedía que cuando hay un desarrollo importante del comercio, esto a partir del siglo XVI básicamente, finales del XV se descubre América. ¿Cómo se descubre América? Buscando nuevas rutas comerciales. Hay cada vez más tráfico de alta mar y naviero. Entonces había un gran problema. También empiezan a surgir en la modernidad las empresas de seguro. Entonces hay un tema: cómo disminuir los riesgos. Y había un problema muy grande, que eran que los barcos se encallaban o chocaban contra peñascos cuando se estaban aproximando a las costas. Entonces la solución era un faro, ¿no? Un faro e ir, no sé, después se habrá canalizado, pero más que nada ir el tema de balizamientos, ¿no? de cómo se llegaba a los puertos de manera segura. Y los faros eran fundamentales, ¿no? Un faro se podía ver a muchísimos kilómetros de distancia. Entonces en las cartas oceánicas figuraban dónde estaban los faros. Entonces cuando uno pasaba un faro, que además iluminaba de determinada manera, con 3 luces, 2 luces, una luz, o primero pasaban 2, después pasaba 1, emitían una información: estamos frente a tal lado. Ahora, ¿quién pagaba la producción de esa información? Bueno, la pagaban los que tenían una amarra en el puerto, las empresas que trabajaban con ese puerto, sus vecinos, los aldeanos, los pescadores, entre todo, hacían una especie de sociedad de fomento, digamos, y costeaban ese faro. Ahora bien, vamos de este lado. ¿Quiénes son los usuarios? ¿Quiénes consumían la información del faro? Bueno, los barcos que llegaban a ese puerto, sus vecinos cuando se trasladaban por un buque pasajero, pero también otros más. ¿Por qué? Porque cuando alguien pasaba por ahí, veía el faro y sabía que estaba cerca o lejos del otro faro. O había presencia de freeriders, por eso el término es marítimo, la presencia de freeriders, de polizontes, que abrían un muelle a 10 kilómetros del faro. Entonces, ¿qué hacían? Ponían una pequeña antorcha, nada prácticamente, y entonces se guiaban por la luz del faro. Cuando estaban por llegar al faro, cada vez se iban acercando más, se hacía perceptible la otra luz, o calculaban más o menos. Entonces, ¿qué hacían? Le estaban robando información a quienes habían producido el faro. Entonces, ¿cómo se comportaba el faro? Bueno, había rivalidad y había muchos que necesitaban conocer la información. Había exclusión de la información, del uso, del goce de la información, y era imposible. Imposible, porque ahí estaba la luz. La luz la veían todos. La indicación la veían todos. Entonces ahí era imposible de excluir. Y la exclusión la ponía el precio. Entonces, si no hay precio y todos lo pueden disfrutar, ¿quién va a construir un faro?
va a tener que correr con los costos, que nunca los va a poder recuperar. Entonces, ¿qué existe ahí? Ahí existe una externalidad de costos. Los costos no están internalizados. Hay una externalidad de costos porque lo que a mí me cuesta no lo van a disfrutar aquel que vaya y compre el par de zapatos o el cinturón. Lo que a mí me cuesta lo va a aprovechar alguien que no va a pagar. Va a tomar mi información que a mí me costó, y esa es la presencia del polizonte. Alguien que viaja gratis. Entonces, ¿cuál es el problema a todo esto? ¿Hay rivalidad? Sí. ¿Hay exclusión? No, no hay exclusión. Tampoco hay rivalidad, porque nadie va a competir. No hay rivalidad ni exclusión, porque yo paso y no compito con el lado a ver si los dos vamos a tener la luz o no. La vemos todos. No hay rivalidad, no hay exclusión porque no hay precio. Hay evidentemente externalidad de costos. Entonces es una recontrafalla el mercado. Y claro, la pregunta es, ¿a quién se le va a ocurrir hacer un faro? Somos nosotros 10, vamos a hacer un faro para que lo disfruten 200. Si lo pagaran los 200 sería más fácil. Ahora, encima lo hacemos nosotros y nos avivan. Uno que pone un muelle 5 kilómetros antes, otro que pone un muelle 10 kilómetros después. Entonces ahí surgió la necesidad de que había un problema colectivo, porque se iban a encallar los barcos, iba a haber mucho naufragio. Entonces alguien tenía que producir lo que nadie quería producir, lo que era ineficiente, porque nadie iba a poder capturar la renta de su inversión. Y entonces ese alguien que empieza a tomar casos como el faro, no digo el faro solamente, sino la producción de bienes. Es decir, ¿quién haría una inversión? ¿Quién haría un subterráneo? Yo voy a hacer un subterráneo porque somos una familia que vivimos a 20 kilómetros del centro, pero para mí solo, si la tierra es pública, ¿quién lo va a hacer? Es un servicio público. ¿Quién lo va a llevar adelante? Bueno, lo va a llevar adelante alguien que tenga esa función superior. Y ese alguien es el Estado. El Estado. El Estado provee el bienestar común, el bienestar general. Entonces, ¿qué es? Una medida de progreso. Los faros generaban esa posibilidad. Yo les haría otra pregunta hoy, ¿no? Pues no lo resuelve Samuelson. Samuelson escribió esto en la década del 50, creo en el 54, hace ya 70 años, o por lo menos 66. La pregunta es, él lo escribió cuando todavía había faros. La pregunta que yo les hago es, ¿y el GPS? GPS o algún mecanismo, algún sistema de información satelital. Y usted me puede decir, bueno, hoy uso el GPS. Sí, pero yo el GPS, la tecnología que tiene, por eso vuelvo al tema de la tecnología. Yo hoy tengo una tecnología que podría restringir la información, ¿no? Porque yo les puedo poner una clave. En su momento el GPS había que pagar. O el Sky o DirecTV, ¿no? DirecTV tiene una información que viene digitalizada. Yo la puedo encriptar y ustedes, si quieren el servicio, van a tener una clave y un decodificador. Entonces, hoy el tema de los faros, y los faros sirvieron para turismo nada más, ¿no? Ya desde hace muchísimo tiempo, desde que existen los radares, etcétera, etcétera, etcétera. Hay sonares para detectar las profundidades y todo eso. Hoy los estados no están para eso, pero básicamente, ¿qué es? Apareció una tecnología que en su manera de producir lo que está haciendo es variando la estructura económica del bien. Entonces, ahora sí hay rivalidad y hay exclusión, porque yo tengo un sistema de orientación que prácticamente todos los navegantes lo quieren tener y lo puedo excluir por el precio. Si vos no lo pagás, vos no lo tenés. Pero bueno, si volvemos a esta idea del faro, el ejemplo era el faro, por eso digo, ante una tecnología dada. Ese era es el ejemplo, pone Samuelson, y está muy bueno para la época, porque nadie lo quería hacer.
O sea, hay cosas que nadie la quiere hacer. O en otros lugares sí lo hacen, pero en el que está uno no. Por ejemplo, la educación. Y ahí son otros temas. Ahí en algunos lugares sí, en otros no. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tal vez no es tan lineal esto de la rivalidad, la exclusión, etcétera, etcétera, etcétera. O el costo marginal o el costo medio. Por eso, bienes públicos, va a haber categorías de bienes públicos. En principio 3. Bienes públicos puros, bienes públicos semipuros y bienes públicos preferentes. ¿Qué quiere decir bienes públicos preferentes? O de mérito, ¿no? Samuelson dice bienes de mérito. Merit goods. Los bienes de mérito. ¿Qué significa? Vamos despacito. Bienes públicos puros son eso que dijimos. No hay rivalidad ni exclusión. No hay rivalidad, no hay exclusión. El ejemplo que da Samuelson es un ejemplo, bueno, primero empieza con los faros y explica el porqué del nacimiento, y después nosotros podemos hablar del Servicio Exterior de la Nación, de las Fuerzas Armadas, porque, bueno, el Servicio Exterior de la Nación teóricamente está para resguardar el interés de los argentinos. Para mí es el interés del Estado, que es uno solo y va a seguir siendo uno, pero bueno, los intereses de los ciudadanos, los cónsules, si tienen un problema, pierden su documentación en Australia, más que ir a la embajada, van al consulado, que depende de la embajada, probablemente hasta estén en la misma oficina en Sydney, y ahí le van a resolver un problema. Esto quiere decir que hoy somos 44 millones de argentinos, hace 10 años éramos 38, 40, por ahí, y había 200 embajadas en el mundo. Hoy somos 44 millones y hay 200 embajadas en el mundo. Entonces, ese Servicio Exterior de la Nación dispuesto para resolver el problema de los argentinos en el exterior, bueno, que ahora está funcionando con el tema de la repatriación y todo eso, no está en función de la cantidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Por más argentinos que haya, el costo marginal se mantiene inalterable. El costo marginal es cero, teóricamente. Si se ponen a gastar plata en cosas raras, no sé. Pero en función de los usuarios, ¿no? La representación gasto respecto de cada uno de los argentinos, la cantidad de argentinos va creciendo y el gasto sigue siendo igual. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El costo marginal por cada argentino que haya no aumenta ni el costo total y por cierto el costo medio va a ir disminuyendo, pero el costo marginal se mantiene en cero. Bueno, entonces ese es un caso, ¿no? Es un bien público puro, bien público puro. Bien, ¿qué sería un bien público semipuro? Bien público semipuro es cuando en realidad no existe esa pureza de que el costo marginal es cero, siempre, o inferior al costo medio. Siempre con una tecnología dada, ¿no? Hoy con las tecnologías de la informática y de la comunicación varían mucho las cosas. Por eso es bueno siempre tener siempre presente el análisis. Podríamos decir también, en estos días de pandemia, que la información es fundamental para el tema de la salud pública. Habrán estado escuchando ustedes de los médicos sanitarios o del sanitarismo. ¿Es medicina? Sí, es medicina. Ahora, no es cualquier medicina, es salud pública. Cuando yo les estoy diciendo, esto es un caso que me viene a la cabeza de bien público puro, dengue. Es más, yo estoy en una zona agronomía, muy Villa del Parque, muy cerca de agronomía, donde hay una gran cantidad de infección de dengue. Yo para el colmo estoy en un jardincito, qué sé yo, están rodeando acá los dengue. Entonces, vamos a hacer una clase práctica. Acá está. ¿Cómo se sé que es una zona de dengue? Y vos lo dice el diario, lo dicen las noticias,
Lo dice en la facultad, en los afiches que hay, en la web de la facultad. ¿Cómo sé que hay dengue? Y es más a la información. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, yo tengo una piletita, entonces le tengo que poner para que corra el agua, para que no hagan los huevos los mosquitos. Hay que hacer descacharreo, hay que hacer un montón de cosas de prevención. ¿Y cómo lo sé yo? Yo soy un croso, yo fui a la Facultad de Ciencia Económica de la UBA, hace todo. No, porque ustedes lo habrán leído en los diarios, lo habrán visto en la tele, habrán visto cómo están googleando algo y les aparece en las redes, que está muy bien hacerlo. Entonces hay mucha info respecto de se pone un barbijo, se dan codito, se ponen 1,5 metros cada uno, con lo cual yo los coditos no lo haría, saludaría hacia lo lejos. Hay mucho protocolo. Hasta el 24 tengo que estar en casa. ¿Y cómo sabemos todo eso? Bueno, porque ve el presidente por la tele, o vemos los programas. Bueno, la información simétrica, todos podemos tener acceso. Entonces, cuando yo tengo un presidente que le encanta, es hincha argentino Junior, lo zafamos, amigo de Chacarita. Cuando tenemos un presidente que habla en cadena y dice hay que estar así hasta el 24, que pli, 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 pli. Después el diario dice, estamos todos informados. Hay que lavarse las manos, cantar dos cumpleaños, dicen, qué sé yo, de delante, del derecho, del revés, pli, pli, pli. Bueno, cuando yo mando ese mensaje, lo ven 40 millones de personas. Si yo mando ese mensaje y lo ven 44, costo marginal cero. Entonces, la salud pública tiene que ver mucho con la información, muchísimo con la información. Salud pública. Entonces dicen, ¿la salud es un bien público puro? La salud pública sí. La salud pública sí. La salud pública asistencial no. Si no, no tendría por qué hacemos esta cosa de salud pública e información, para que la famosa curva no sea tan alta y que el servicio médico no pueda dejar de abastecer. Hay una capacidad instalada. ¿Cuánto? ¿Para 44 millones? No. ¿Cuánto tiempo pone el hospital? Y terapia intensiva, qué sé yo, 30.000, no sé, 20.000, hay un número. Si somos más infectados que ese número que puede absorber el sistema de asistencia sanitaria, colapsamos, desastre. Hay que decidir a quién se atiende. Este se salva, este se muere. Ahora, la salud pública, lo que se llama el sanitarismo, podemos decir que es un bien público puro. Después vamos a ver el asistencial. Ahora, ¿qué es un bien público semipuro? Bueno, es aquel que no registra una de las cosas. Esto quiere decir que o es rival o es excluyente. Si fuera rival y excluyente, sería un bien homogéneo. Ahora, si tiene una de las dos, si es no rival y es excluyente, o si es rival y no excluyente, no es ni un bien homogéneo y no sería un bien público. Ahora, ¿cuál es el tema? Que al no ser un bien homogéneo, no va a haber un solo productor, un solo empresario que lo lleve adelante. Salvo que sea con subsidio del Estado, entonces ya más o menos no es un bien homogéneo. Es un bien público, pero no es puro. Lo va a prestar el Estado. Y ejemplos hay un montón. Ahí solemos decir que se congestiona. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿cuál es el tema del faro? El faro pasa y lo ve un barco, lo ven 2, lo ven 3, lo ven 4, lo ven 5, lo ven 6, lo ven 7, lo ven 10.000, lo ven 30.000. Todo el que pasa lo va a ver. Pasan y lo veo. Y el faro lo veo. ¿Qué pasa con otro tipo de cosas? Por ejemplo, respecto de información y qué sé yo, la TV pública de aire. El sistema, bueno, ahora no me sale el nombre, analógico es. Bueno, yo emito las frecuencias de la televisión y hago un programa.
pasapalabra. No sé, uno de estos. O el de Guido Kafka, o el muro, ese se tira, esas cosas súper intelectuales. ¿Qué hago? Lo saco por la televisión abierta, además. Por televisión abierta. Esto quiere decir que ustedes no necesitan tener cable, no necesitan tener DirecTV, no necesitan tener nada. Estamos hablando de 1950 y tanto. 1960. El estudio, la cámara de filmación, una antenita que en larga onda transmite. Entonces, ¿cuál es mi producción? El costo de producción. Bueno, el programa. El conductor, los actores, el sonidista, el camarógrafo, bueno. Es por aire, ¿no es cierto? Entonces lo van a ver todos. No sé si uno, ni sé cuánto. 1, 2, 10.000, 50.000, 3 millones. Ahora, esa señal en algún momento se debilita por su tecnología. Entonces necesito una antena repetidora, una especie de access point, ¿no? Como si fuera un nuevo router que tome la señal y la expanda más. Bueno, ahí lo que va a pasar es que primero hay un mayor costo, hay un salto en el costo, porque se satura la capacidad. Yo puedo llegar a 40 millones, pero para llegar a 40 millones necesito 50, 100, 200 antenas repetidoras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, va a haber un saltito en el costo. Entonces quiere decir que cuando a mí me pueden acceder 4 millones de personas, pero para lograr 4 millones uno, necesito una antena repetidora, pero no duplico el costo como era en el cinturón, porque si no sería un bien homogéneo. Producir los estudios, la antena madre que manda, tiene un costo de 60 millones. Poner una antena repetidora va a salir, no sé, 500.000. Entonces, ¿qué hay? Una alteración cuando entre el usuario número 4 millones 1, en ese margen, en ese 1, por más que sean 500, 2000, en ese 1 pega un salto el costo marginal. Entonces, el costo marginal no va a ser cero. No va a ser cero. Ni va a ser costo marginal, y no sé si será inferior al costo medio. Creo que sí, depende de cuánto será el costo. A medida que se vayan agregando televidentes, va a volver a bajar. Y eso es importante a los efectos del análisis de las políticas públicas que estuvimos viendo el otro día. Si yo quiero poner un tendido de cloacas, ¿no? El acceso a las cloacas, esto de que estamos hablando de políticas públicas de verdad, el fenómeno de la infraestructura sanitaria. Es fácil en la ciudad de Buenos Aires y con Urbano, el área metropolitana de Buenos Aires, que es un tema de estudio extraordinario. Ustedes pueden ver, yo pongo un caño maestro con algunas derivaciones, hago una planta potabilizadora de agua y de tratamiento de residuos cloacales. ¿Qué hago? Y yo en un caño maestro de 50 kilómetros, 20 kilómetros, conecto millones de personas. Llevo el conurbano, con otros 50 kilómetros, otros 20 kilómetros de caño, ya conecto algunos miles. Son casas más bajas, en vez de conectar a 3 millones, conecto 1,5 millones. Otro tramo de 20 kilómetros ya conecto 1 millón. Otro tramo de 20 kilómetros, 200.000. Otro tramo ya es una zona semirural, solo se me enganchan en 20 kilómetros 1.000 personas. Después ya es zona rural. Entonces, 20 kilómetros más de caño maestro, se me enganchan 2. Campo puro, 20 kilómetros no se engancha ninguno. Y otros 20 ninguno, otro 20 ninguno. Y tengo que hacer otro 20 más para llegar a un gaucho que está solo en el medio del campo. Entonces, ese gaucho va a costar una fortuna. Entonces,
Eso tiene que ver con lo que se llama la escala, el retorno de escala. Los primeros 20, bárbaro, ¿no? Si viene un usuario más y se engancha el caño de los 50, el caño maestro, con el Ciudad de Buenos Aires se va a explotar, ¿cuál es mi costo marginal? 0. Será la conexión a ese mínimo, pero siempre inferior al costo medio. Si en un ámbito urbano se siguen enganchando mientras tenga la capacidad para abastecer a todo, el costo es 0. En algún momento ese costo ya no va a ser 0. El costo marginal, no va a ser 0. Se va a ir incrementando cuanto menos urbanizada esté esa población. Hasta que en un punto, para llegar a aquel gaucho, el costo marginal va a ser terrible. Entonces, ¿cuál es el tema? Ese tipo es inviable, no le llevamos la red. No, bueno, podemos pensar alternativo, el menú alternativo. O lo conectamos a otra red, no sé, de Dolores, no sé, a otra red. O diseñamos para esas zonas un sistema de una planta potabilizadora que tome el agua no del río, como la toma acá en esta zona, sino que la tome de un pozo profundo, la haga potable y además, más que nada, el tratamiento donde van las aguas servidas. Las servidas, donde el residuo líquido cloacal, ¿no? ¿A dónde va? Entonces una planta de tratamiento que con eso haga, no sé, ladrillo, que no contamine, que no sea contaminante. Pero es carísimo, ese gaucho es de lujo. Bueno, nos sale mucho más barato que conectarlo a la red. Lo que no podemos dejar de hacer es de atenderlo. Ahí va el problema, ahí va la discusión, van a estar los libertarios, así que se joda, gaucho de mierda, piojoso. Y va a haber otro que ya no, pará, el tipo ese está ahí, por algo está ahí, no es un capricho, necesita estar y lo vamos a tener que asistir. Probablemente con las zonas urbanas ganemos plata, podemos compensar, nos salga barato, como para poder asistir a los que están más lejos. O sea, toda una discusión. La discusión de si es un problema o no es un problema. Para mí es un problema, otros dicen que no es un problema, entra en la agenda o no entra en la agenda. Pero fíjense que esta parte, esta idea del análisis de si hay más eficiencia, mayores costos, hicimos el cuadro de doble entrada, forma parte de ese análisis, del análisis que nos lleva a decir si hacemos o no hacemos. ¿Lo dejamos al gaucho solo? No. ¿Lo metemos en la red o le hacemos otra cosa? Estamos hablando de la red. ¿Lo metemos en la red? No. Bueno, ahí tenemos un problema, Segundo, ahí tenemos otro problema. ¿Qué hacemos con ese muchacho? ¿Le ponemos una planta potabilizadora? Bueno, porque por ahí poner una planta potabilizadora hace que ese gaucho tenga mejores condiciones de vida y además haya otros que quieran ir a vivir ahí para ayudarlo, para hacer más productivo el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso decimos que las políticas públicas son acciones concatenadas, coherentes al menos en su intención. O sea, hay que pensar todo de manera coordinada. Y la coordinación significa esto de poner los elementos en orden para la acción común. De eso se trata, la coordinación, la concatenación coherente, al menos en la intención. Bueno, estos son nuestros bienes públicos, los puros, los semipuros. Los semipuros son aquellos que sufren alguna alteración respecto de lo puro, se congestionan. Un puente. Hago un puente. Con el puente saltamos el río, entonces están más conectadas las ciudades, se promueve más el comercio, las relaciones interpersonales, culturales, todo virtud. Muy bien. ¿Y quiénes podemos usar el puente? Todos. No tiene peaje, nada, todos podemos usar el puente. ¡Qué maravilla! Bueno, todos podemos usar el puente, usemos todos el puente. Entonces dice, no, mire, todo, no podemos pasar 44 millones de tipos por arriba del puente. 2022, bueno, el puente lo que tiene es una capacidad de un lote óptimo, o sea, en algún momento se va a saturar. ¿Por qué se va a saturar? Y bueno, porque son 2 manos para ir, 2 manos para volver, hay muchísimos autos, camiones, uno que se quedó en el medio. Cuando bajás del puente uno quiere doblar a la derecha, entonces para, uno chocó, otro. Entonces, ¿qué pasa? Se va a producir un embotellamiento. Entonces tengo un ratio. ¿Un ratio qué es? Ustedes ven cuando comienzan las vacaciones, dice, estamos parados en la rotonda del Alpargata, no existe más, pero y pasan 2000 autos
cada 5 minutos. O termine, bueno, se tiene previsto que si todos van 80 kilómetros por hora, bla, 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 es mejor porque se ahorra más energía. Hay ingenieros de transporte. Entonces, los especialistas nos dicen, miren, es más eficiente para el uso y el rendimiento de ese puente, o de la ruta o lo que fuera, que vayan 80 kilómetros por hora. Señalizado de tal manera, tal lado de los camiones, tal lado está todo, está pensado para ser más eficiente ese puente, que no es ilimitado. No es ilimitado como no es ilimitado como son ilimitados el faro. Lo ven todos, ¿cuánto? 1000, 2000, como los argentinos que nacen respecto del servicio exterior de la nación, de las embajadas y de los consulados. No es ilimitado, eso va a soportar una cantidad. Entonces, esos bienes públicos son bienes públicos semipuros, porque encuentran un nivel de congestionamiento que hay que resolverlo. ¿Y cómo se lo resuelve? Ahí, bueno, acá hay algunas técnicas que se llaman de competencia controlada o competencia regulada. ¿Y qué significa? Bueno, teóricamente los modelos de competencia perfecta, el mercado de competencia perfecta llevaría a asignaciones de recursos eficientes. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer más eficiente el puente, la ruta, lo que fuera? Miren, o generamos rivalidad o generamos exclusión. ¿Y cómo generamos la exclusión? Digamos, para que pase una determinada cantidad. Bueno, una de las posibilidades de la exclusión es, como ahora los chicos van a pasar, bueno, lo que termine el documento en 0, los pares o los impares. Bueno, hay muchas ciudades latinoamericanas que utilizan un sistema que se llama pico y placa. Pico es una hora pico y la placa es la terminación de lo que nosotros llamamos la patente del auto, la chapa del auto, la placa. Entonces, si termina en 0, hace 15 años, 20 años se quiso hacer en la Ciudad de Buenos Aires, imposible. Entonces, si uno tiene un auto que termina en 0, el otro tiene un auto que termina en un número impar, o el 0 y 1 circula los lunes, el 2 y el 3 el martes, el 4 y el 5 los miércoles, el 6 y el 7 los jueves, el 8 y el 9 los viernes. Entonces eso se lograría un 20% de disminución, etcétera, etcétera. O peaje. Pongo un peaje. Al poner el peaje, si quiero disminuir, ¿no? Si quiero reventar como en el microcentro de Buenos Aires, que está bastante bien, entiendo yo, de 11 a 16, nadie. Solo autorizado. Transporte público, camión de caudal, ambulancia, etcétera. Pero eso tiene otras finalidades, es una regulación y tiene la finalidad del espacio público, el medio ambiente, etc. Esto, como todos, no lo pueden utilizar. ¿Cómo hacemos para que lo utilicen algunos? Bueno, la idea del peaje es eso, es encontrar la exclusión a través del precio. Entonces, y agarro la autopista que es más rápido, tenés que pagar. Ah, no, igual voy hasta Martínez, voy hasta San Isidro, hasta Marque, voy por Colectora, voy por Libertador, no tomo el tronco principal de la Panamericana, o voy hasta el Magro, no sé hasta dónde, voy por abajo, no voy por la autopista. Entonces, no hay que perder la idea de que ese peaje está pensado para ser más eficiente el uso del bien, no para recaudar. Y en función de eso hay que ser muy cerebral. En algún momento, hará 6 años, 7 años, subieron mucho los peajes de la ciudad. Y para ustedes, si se van a su casa, quieren llegar rápido, es un gasto. Es un gasto. Un gasto de confort. Quiero llegar más rápido, ir escuchando la radio, más seguro, voy por autopista. Para los que transportan cosas, es un costo. Si le sube el peaje, se lo tienen que cargar a la mercadería o ganan menos plata. Entonces ya es un costo, no es un gasto, no es comodidad,
es mayor costo. Entonces lo que se había logrado en aquella oportunidad era que los camiones, las camionetas y etcétera dejaran la autopista y generaron obstrucción en el tránsito en la ciudad. Recuerden ya el tema de los camiones en una ciudad complicado, ¿no? Aquel ejemplo que di, que los camiones que tuvieran la guarda definitiva, la radicación y la guarda definitiva en la ciudad de Buenos Aires, iban a pagar menos ingresos brutos. Esta fue otra decisión desacertada. Pero si uno hace análisis de política pública y ve cuál es el problema, para qué está la autopista, y analiza que el peaje para uno es costo, tiene efecto costo, y para otro es gasto, aquel que lo afecta en su estructura de costo va a tratar de eliminarlo. ¿Por qué? Porque tengo una manera de llegar que es gratis. O sea, más barato incluso del que venía pagando. Esto me encarece. Si es un flete por hora, bueno, habrá que ver. Los fletes, si ustedes lo llevan por la autopista, les va a cobrar peaje. Entonces, fíjense, si ustedes son la distribución de determinada mercadería, así no anda por abajo, querido. Y tardo media hora más, y bueno, pero son X pesos menos. Si todos los días vas tantas horas, se nos va a complicar, menos costo. Y lo que pasó fue eso. Y un camión ocupa lo que ocupan 8 autos. Un camión en una calzada normal, si estacionan de las dos manos, no permite que haya 2 filas de autos esperando un semáforo. Bueno, esas son las cosas que hay que elaborar en el menú de alternativa para que se tome alguna decisión. Porque hay que ver la finalidad que tiene esa cuestión de la exclusión. Yo en mis clases presenciales siempre cuento la misma anécdota. Hace muchísimos años yo empecé a dar clases de un Fiat 247. El estacionamiento empieza a ser medido en Buenos Aires en los 90 más o menos. Yo era ayudante, después cuando era profesor lo mismo. Sobre Uriburu se podía estacionar, había bicisenda, nada de eso, se podía estacionar de una mano. Sobre Junín también, creo que en algunas partes de Junín todavía se puede. Y estaban los parquímetros, estacionamiento medido. Entonces, cuando arranca el estacionamiento medido, salía $1 la hora. Ahora creo que estaba 8, 15, no sé. $1 la hora. Entonces, el estacionamiento privado valía 1.20, 1.30. ¿Cuál era la idea? Dice, bueno, si uno va y estaciona 10 minutos, compraba la fichita de media hora, o de 20 minutos, la fichita de media hora 50 centavos, y seguía de largo. Entonces lo que yo contaba es, si yo iba a la facultad, iba a tratar de poner un estacionamiento privado. Bueno, nosotros tenemos el estacionamiento de la facultad, que es bastante accesible, si hay que lugar y no hacemos esas colas infernales. Teníamos uno lo ponía en un estacionamiento privado, salía 20% más. No usaba el estacionamiento. La idea era desalentar estacionar en la calle o usarlo de manera. ¿Qué pasó? Como eso se sometía a una audiencia pública, el dólar era $1 estacionar. Era época de convertibilidad. Entonces empezaban a subir los privados, unos 50, 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos, y el estacionamiento público seguía saliendo $1. Y seguía subiendo el privado, entonces estaba 5 pesos la hora, 8 pesos la hora en el privado, estacionamiento público $1. Entonces ya fue más demandado el estacionamiento público. Entonces lo que yo siempre cuento es, llegábamos a la facultad, si encontraba un lugar para estacionar, en estacionamiento público, lo dejabas ahí, ibas a la facultad, hablaba, tomaba café, sacábamos al cura a los profesores que no estaban, volvíamos, filmábamos, volvíamos a otro café, hablábamos, charlábamos. Total, el estacionamiento era barato, hasta 4 horas. Si a mí, hoy un estacionamiento, no sé, la hora sale 60 pesos, 80 pesos. Bueno, también se escapó respecto del público, lo que pasa es que hay mucho menos público. Entonces, ¿cuál es la idea de la tarifa? Bueno, la idea de la tarifa es que el espacio público siempre se mantiene
fijo. Una calle tiene 100 metros, no se agregan manzanas. Y la cantidad de autos, lo que se llama el parque automotor, fue creciendo. Hubo un abaratamiento relativo de los autos, de los nuevos y de los usados. Entonces mucha gente pasó a tener auto. Y no había lugar para estacionar. No se me había mejorado el transporte público, con el tema del metrobús y eso se mejoró. Entonces era preferible ir en el auto propio. Había más demanda, había poca oferta. Entonces cuando uno encontraba un lugar, un estacionamiento en la calle o a tempranito, lo dejaba ahí, cambiaba fichita. ¿Y cuál era la idea de tarifar el estacionamiento público? Es que la gente circulara o viniera sin auto al centro. Ahora, si nosotros nos olvidamos eso y dejamos una brecha enorme entre el estacionamiento público y el estacionamiento privado, no vamos a lograr el tema de lo que es el reordenamiento del espacio público. Bueno, para eso existía el espacio público, la tarifa de la fichita. Bueno, cuando se pierde el norte de por qué están las cosas, empiezan a ser ineficaces los instrumentos. Pero bueno, esta es la idea central. Nos falta un bien público, que es trascendental. Son los bienes públicos de mérito o preferentes, bienes públicos preferentes. Como vamos 46 minutos de esto, seguimos en la que viene.